Saludos, hoy vamos a trabajar con óleo sobre cartón entelado o canvas panel. Voy a utilizar un lienzo azul simplemente porque estoy reciclando. Voy a hacer primeramente el dibujo más o menos de lo que va a hacer el trabajo. Estoy utilizando sombra tostada y abundante thinner para esto, pero su dibujo usted lo va a hacer utilizando el medio de su preferencia. Te recuerdo que el thinner es un solvente para pintura. Algunas áreas oscuras las voy a estar marcando en este momento utilizando un poco de negro más thinner. Esto es opcional. Ahora mezclo azul ultramar, blanco, un poquito de siena tostada. Si no tienes siena tostada, puede utilizar un poquito de sombra tostada. Con esta mezcla voy a dar la base del área del cielo, la base de la parte superior. Vamos a estar trabajando primeramente las bases y ya luego vamos a estar dando los detalles. Toda la base la voy a estar trabajando con thinner cuando es necesario. Usted va a utilizar el medio de su preferencia. A una pequeña porción de esa mezcla agregué un poquito más de blanco y un poquito de amarillo ocre. Lo aplico en la parte baja del cielo. A los restos de la mezcla azul agregué más azul, un poquito de siena tostada, adicional algo de blanco y un mínimo de alizarin. El alizarin es el carmesí. Con este tono o mezcla voy a dar la base del área de las montañas. Estas montañas están a distancia y es por esto que llevan este color. Aquí mezclé en los mismos residuos de esa mezcla que se utilizó para las montañas, agregué un poquito más de azul, un poquito de negro y con este color o tono voy a estar trabajando las sombras en la vegetación que está más a la distancia. Esto lo puede trabajar así, marcando solamente todas las sombras más o menos, o las sombras más fuertes, y ya luego trabajar el color verde de la vegetación o el color que tenga. O puede utilizar este tono para pintar toda la arboleda, sombras y no sombras, y ya luego entonces poner encima los tonos luego que lleva esa vegetación. Usted decide cómo lo va a trabajar. Lavo el pincel y ahora mezclo sap green o verde vejiga con un poco de azul ultramar en este caso, y con ese tono voy a trabajar aquellas zonas de la vegetación que van en verde, o sea que no son las sombras. Agregué un poco de amarillo de cadmio a esa misma mezcla para pintar aquellas zonas de la arboleda que están recibiendo un poquito más de luz. Te recuerdo que estas son las bases, ya luego vamos a trabajar esta y todas las demás áreas un poquito más a fondo. Mezclo nuevamente un poco de verde con sombra tostada, tiene también un poquito de azul ultramar, y con esta mezcla voy a dar
la base de las sombras de esta arboleda, esta otra, que nos queda un poco más cerca que la que trabajamos anteriormente. Esta está más o menos en el plano medio, un poquito más cerca al primer plano. Nuevamente lavé el pincel y ahora mezclé rojo, alizarín, un poquito de sombra tostada. Esto es para oscurecer un poco esa mezcla. También agregué algo de siena tostada y con esta mezcla voy a dar la base de las paredes del granero. Si no tienes alizarín o no tienes rojo, puedes trabajar con el tono de ellos que tengas a la mano. Usas el que tengas a la mano y luego agregan sombra y siena tostada. El siena tostada en este caso puede ser opcional, con que agregues un poquito de sombra tostada. Si no tienes sombra tostada, agrega un poquito de negro, con mucho cuidado que no te pases en la cantidad de negro, que mancha bastante, y entonces trabajas así. Seguimos trabajando con las bases primero. Cada vez que es necesario utilizar algún medio, en este caso yo estoy utilizando thinner, ya sabes que es un solvente. Usted va a trabajar con el medio de su preferencia. Te recuerdo que en la caja de descripción te dejo la información de los colores que estoy utilizando y de los pinceles. Aquí estoy mezclando un poquito de negro, blanco con algo de rojo. Con este tono voy a dar la base en el techo de la zona que recibe menos luz, o por lo menos no recibe la luz tan directamente. Lavé el pincel nuevamente y aquí mezclé blanco con un poquito de amarillo de cadmio para entonces pintar aquella zona del techo que recibe luz un poquito más directamente. Para lavar el pincel tengo un recipiente con thinner. Me faltó una parte del techo por pintar, por dar la base, la estoy dando en estos momentos. Estoy utilizando el tono para la área que no recibe tanta luz. Aparte, a una parte de la mezcla que utilicé para las paredes, agregué un poquito de amarillo ocre, un poquito más de alizarín y algo de blanco para comenzar a trabajar el suelo. Aquí el suelo está a distancia y tiene, por la distancia y tal vez por lo que hay creciendo en esas tierras, en ese suelo, pues los colores van a variar. Esta parte tiene un tono de naranja. Hay una parte un poquito más lejana que va a tener un tono de verde apagado. Estoy mezclando amarillo, verde, blanco, un mínimo de sombra tostada, algo también mínimo de, puede ser rojo o alizarín, y con esta mezcla voy a pintar otra parte del suelo que ya está más cercano a la arboleda que está a distancia.
Te recuerdo que estamos trabajando las bases. A esos residuos de mezcla agregué un poquito más de verde, blanco, amarillo de cadmio en este caso, un poquito más de sombra tostada, pero es un mínimo que casi ni se nota, algo de rojo también. Con esa mezcla voy a pintar una parte del suelo que está un poquito más cercano a el espectador o al primer plano, un poco más cerca del primer plano. Aquí voy a comenzar a sugerir una vegetación. Yo mezclé un poquito de sap green o verde vejiga con un poquito de sombra tostada y comienzo a aplicar. A los residuos de verde con sombra tostada agregué un poco de ocre y algo de rojo. Y voy a continuar trabajando la base de esta arboleda que está detrás del granero, que la había dejado, había comenzado a trabajar, pero no había dado las bases completas. Voy a utilizar este tono para aquellas partes un poquito más claras en esa vegetación. Cuando estamos dando las bases, en estos momentos yo estoy aplicando bases, como dije, estoy dando unos tonos aproximados a lo que deseo. No necesariamente estos tonos van a llegar hasta el final, porque según vaya evolucionando el trabajo, es posible que algunos tonos los cambie porque no me gusten, o simplemente hay otros que los voy a conservar hasta el final. Preparé otro tono de naranja para la parte frontal del suelo. Te recuerdo que son las bases. Ahora voy a trabajar más a fondo todo el cuadro. Estoy mezclando azul, blanco, un poquito de sombra tostada, un mínimo de alizarin, y voy a dar entonces ese color en el cielo, en la parte del cielo. Voy a comenzar a trabajar de arriba hacia abajo. Nuevamente utilizo las partes de esa mezcla, agrego un poquito de amarillo, ocre y blanco y pinto la parte más baja del cielo y luego integro un poco. Para la parte de la montaña voy a utilizar el mismo tono que utilicé en un principio, pero en esta ocasión agregué un poquito más de blanco. Las voy a aclarar un poco más. Eso es todo el cambio que le voy a hacer. Te recuerdo que tiene azul, un poquito de sombra tostada, algo de alizarin y blanco. A los residuos de esa mezcla agrego un poquito de verde, no demasiado. Ahora agregué un poquito más de azul y blanco. Probé la mezcla, o sea, no me convenció de cómo estaba y la sigo trabajando hasta llegar al resultado que busco. Estoy buscando un verde muy apagado para dar entonces un poco de textura a esa montaña. Son simplemente unas manchitas lo que se va haciendo y se integran al color bastante. No vamos a dejar que se noten demasiado porque esto está a distancia.
Ahora voy a trabajar un poquito más la arboleda, y a las mezclas que ya tenía que iban a ser verde, agregué un poquito más de sap green, algo más de azul, y voy entonces a trabajar la vegetación. Con este tono trabajo lo que sería el tono medio. Sigo trabajando la mezcla, cada vez que sea necesario voy agregando azul y verde, o solo azul o solo verde, depende de lo que vaya necesitando, y voy aplicando. Esta segunda capa, en esta ocasión yo la voy a trabajar completamente con thinner. Se puede trabajar con thinner un cuadro completo, como voy a hacer hoy, o puedes utilizar un medio más graso sobre el de la base, que en este caso pues el thinner sería magro, o sea, porque no estamos agregando grasa adicional o aceite adicional al que ya tienen las pinturas. Sigo trabajando. Si es necesario retocar esa zona de sombras, se hace. Te recuerdo que la zona de sombra tiene azul, negro. Si quieres puedes agregar un poquito de verde, esto es opcional, o lo puedes trabajar solamente con el azul y el negro. Aquí estoy trabajando mi mezcla. Son un verde un poquito brillante lo que estoy haciendo. Tiene amarillo de cadmio, tiene parte de la mezcla que se utilizó para las sombras en esta arboleda, tiene verde, que en este caso es el sapling o verde vejiga. Si lo quieres dar un poquito más de opacidad, puedes agregar blanco o no, esto es opcional. Y con este tono voy entonces a continuar trabajando lo que es el follaje de esta zona de árboles. Agregué un poquito de amarillo adicional y un mínimo de rojo, puede ser alizarin. Y con esa mezcla sigo trabajando esta arboleda. Estoy utilizando esa mezcla que es un poquito más brillante para las zonas que recibe un poquito más de luz. Agregué también un mínimo de amarillo ocre, luego es opcional. Simplemente voy tocando el área, es unas manchitas lo que estoy haciendo, unos golpecitos, y de esta manera voy sugiriendo toda la vegetación o el follaje más bien. En esos residuos nuevamente agrego un poquito de azul, algo de verde. Si los quieres un poquito más oscuro puedes agregar negro o puedes agregar sombra tostada, depende de lo que quieras utilizar. Y entonces voy a repasar esta zona de sombras en esta vegetación, la voy a oscurecer un poquito más de lo que ya estaba. Agregué un poquito más de verde, algo de blanco y amarillo para trabajar esas zonas que reciben mayor luz. Agrego ahora un poquito de alizarin, o más bien era una mezcla de alizarin y rojo que había en esa zona donde toqué, pero no tiene que ser en mezcla, puedes utilizar cualquiera de los dos tonos o incluso puedes utilizar del naranja. Voy agregando poco a poco.
Para integrar un poco los tonos voy dando golpecitos sin agregar mayor color, pero tampoco lo lave el pincel, simplemente con los residuos que hay en el pincel voy dando golpecitos y de esta manera voy integrando los tonos. Si se deposita color pues es mínimo porque el pincel no estaba cargado recientemente. Sigo ajustando la mezcla a lo que voy necesitando. Puedo ir aclarando con blanco o con amarillo si los quiero más brillantes. Y continúo trabajando. Voy a repasar un poco el tono que está a la distancia. Utilizo un tono claro de verde que tiene amarillo, verde, blanco y agregué un poquito de naranja. El naranja no lo hice específicamente para agregarlo, sino que ya estaba en la paleta de otra mezcla que había hecho, toqué un poco y lo agregué. Ahora voy a trabajar la zona que es naranja. Estoy agregando un poquito adicional de azul, en este caso azul ultramar. El azul lo que va a hacer es, como es el complementario del naranja, es para quitarle un poco de ese brillo. No quiero un naranja muy fuerte en esa zona, muy brillante, porque está a la distancia. A esos residuos de ese tono de naranja agregué un poquito de sombra tostada, pero es un mínimo. Agrego en algunas zonas, casi ni se nota la diferencia, así que puedo decir que esto es opcional. Lavo el pincel y aquí voy a estar utilizando un verde amarronado. Esto tiene sap green, tiene un poquito de sombra tostada, tiene un mínimo de alizarin, hay algo de blanco y una pizquita de nada de negro. Voy a sugerir una vegetación que está aquí a la distancia. Voy simplemente dando unos golpecitos para sugerirla, no va a tener detalles. Lavo el pincel, mezclo blanco con amarillo de cadmio en este caso y voy a trabajar con este tono lo que es la parte del techo que está recibiendo luz más directamente. Yo estoy repasando la zona porque al trabajar sobre un fondo azul pues y estoy utilizando un pincel semiduro, pues a veces la huella que deja el pincel pues me deja entrever un poco ese fondo y no lo quiero dejar entrever. Es por eso que estoy repasando este tono amarillo. Si tú estás conforme con el resultado de la base, no tienes que seguir agregando capas. Aquí estoy haciendo un tono que va hacia el violeta, tiene azul con alizarin o puedes utilizar azul con rojo. Agregué un poquito del gris que se había hecho en un principio para esta parte del techo que no recibe tanta luz. Lo mezclo y entonces lo aplico nuevamente en esa zona que no recibe tanta luz. Estoy repasándolo con este tono porque me parece que era el tono había quedado como muy apagado para mi gusto, así que voy a hacer la sombra que se vean un poquito más vivas y es por eso que decidí utilizar que se notara un poquito más el violeta porque se veía más hacia el gris. Esto es opcional, si a ti te gusta como te quedó en un principio, ya sabes que no tienes que seguir repasando áreas que ya estás conforme con el resultado. Nuevamente voy a trabajar las paredes del granero, voy a utilizar los mismos tonos para la mezcla. Te recuerdo que son alizarin o carmesí, rojo, un poquito de sombra tostada, un poquito de
siena tostada, es opcional, y si gustas oscurecer un poquito adicional, puedes agregar un mínimo de negro. Ya sabes que el negro mancha bastante, así que se debe tener mucho cuidado a la hora en que se agregue. Esto es si decides tener negro en tu paleta, porque no todo el mundo le gusta utilizar el negro. Voy a estar aplicando este tono en todas las paredes y ya luego le vamos a dar un poquito de detalle. Voy a repasar la zona oscura que está en sombra, que sería el interior del granero, y voy a estar aplicando negro para esto. No es necesario utilizar negro, puedes utilizar un gris oscuro. Si no tienes negro y necesitas un tono oscuro, puedes mezclar azul ultramar con sombra tostada y obtener ese tono oscuro que se necesita. En esta zona el techo tiene un doblez o una parte que se extiende en el borde del techo y está recibiendo un poquito más de luz, así que estoy utilizando la mezcla de blanco con amarillo, en este caso amarillo de cadmio. Estoy utilizando la misma mezcla que se utilizó para las paredes del granero, pero un poquito más oscuro, o sea que agregué un poquito más de negro para pintar aquellas zonas que son unas sombras un poquito más intensas. Esta zona de la pared no recibe tanta luz completamente, así que la voy a oscurecer un poco, aunque no demasiado. A una parte de esta mezcla que se utilizó para la pared agregué un poquito de blanco. Aquí voy a hacer este palo o esta madera que aguanta el techo, es el soporte del techo, es un poquito hacia afuera, así que está recibiendo un poquito más de luz. En estos momentos, cuando hice el trazo, me quedó muy ancho, lo sé. Luego lo corrijo con el tono de la sombra. Esa parte de el soporte del techo es bien finita. Si crees que no te va a salir, puedes obviarla, que tampoco es que hace una gran diferencia en este trabajo. Voy a reforzar aquí un poquito la sombra.
Voy a trabajar ahora un poquito más en los detalles de las paredes de este granero. Voy a suavizar la zona de la sombra que había quedado, la había aplicado pero no la había suavizado. Y ahora voy a sugerir las tablas que hacen las paredes de este granero. En una parte de la fachada las tablas son en forma horizontal y en otro lado están en vertical. Agrego un poco de naranja. Esto es porque el granero tiene un poco la pintura como desgastada, así que vamos a darle unos tonos adicionales. No lo voy a dejar en ese rojo tan brillante, tan fuerte. Si lo quieres dejar así, es una opción, puedes hacerlo, claro, cómo no. Intercalo los tonos que entiendo en esa zona se necesiten. No voy a hacer demasiada presión y no voy a trabajar mucho la zona. Todo va a ser sugerido. Aquí estoy poniendo un poquito más de oscuridad porque entiendo que se perdió demasiado. La oscuridad es la mezcla de rojo con alizarín, con sombra tostada, siena y un poquito de negro. Aclaré un poco alguna zona agregando, aclaré un poco la pintura agregando un poquito de blanco a esa mezcla que utilicé para la pared, o por lo menos a una parte de ella, no la aclaré completa, y voy a estar utilizándola para aclarar algunas zonas. Y suavizo de ser necesario. Aquí estoy agregando un poquito de gris. Ese gris se va a mezclar con el negro que aún estaba húmedo. Lo que estoy buscando es dar un poquito de profundidad a esa zona. O sea que esta parte tal vez entra un poquito de claridad, por eso la pared se ve en gris, pero a medida que vamos entrando más al centro o adentro de este granero, pues se va a estar dejando una zona con mayor oscuridad. De esta manera sugerimos esa profundidad. Estoy utilizando blanco para hacer una cerca, una especie de cerca. Lo va a tener ambas puertas. Utilizo el blanco solo porque la base está húmeda, la que se utilizó para hacer el interior de este granero. Y entonces se va a mezclar un poco y no nos va a quedar un blanco puro. Si estás trabajando sobre una base seca, entonces ensucia un poco, mancha un poco ese blanco. Puede ser con azul, puede ser con gris, el tono que entiendas necesitas para no poner un blanco puro. Mezclo un poco de sap green, un poquito de sombra tostada, agregué un mínimo de azul, en este caso azul ultramar, también agrego algo de ocre y con este tono voy a sugerir unas hierbas o unas plantas alrededor de este granero. Voy a ir ajustando la mezcla a lo que voy necesitando. Para oscurecer puedo agregar más azul o sombra o negro. Para aclarar se puede ir agregando amarillo y o blanco.
Agregué un poco de amarillo a la mezcla y blanco. Y continúo trabajando. Al estar trabajando sobre unas áreas que aún están húmedas en las primeras capas, pues se van a mezclar un poco. Yo he trabajado la mayor parte del tiempo con un pincel de lengua de gato, pero tú puedes utilizar el pincel que más comodidad te dé, o sea que puedes, según vayas avanzando en el trabajo, puedes ir cambiando de pinceles si se te hace más fácil, si es necesario. Todo el frente está casi cubierto de hierbas, así que voy a comenzar a sugerirlas. Tiene la particularidad estas hierbas que están como en filas, así que vamos a hacer lo posible, ¿verdad? Porque nos quede más o menos casi en filas, porque no todas. Vamos a ir sugiriéndolas con pinceladas cortas en vertical, si acaso un poquito viraditas, un poquito en diagonal, no perfectamente hacia arriba, y vamos a hacer la cantidad que queramos. Yo voy a estar tratando de hacerlo más o menos bastante cercano a la foto de referencia, así que voy a prácticamente a cubrir toda la zona con hierbas. Estoy dando las primeras bases y ya luego las vamos a trabajar un poquito más. Lavé el pincel y ahora voy a trabajar con el tono naranja, que es el que tiene en la base. Te recuerdo que tiene un poco de amarillo ocre, algo de rojo, un poquito de azul mínimo y blanco. Voy a dar un manchado, estoy depositando el color y ya luego voy a trabajarlo en la dirección correcta. Simplemente en estos momentos con golpecitos deposito el color. Y ahora con movimientos en horizontal, más o menos, voy entonces a darle la forma al suelo. No voy a agregar más color, simplemente voy a extender el que agregué. Si en alguna zona que no puse color, necesito o quiero tener más o cambiar algo, pues entonces sí agrego el color. Al hacer esto podemos dar a las hierbas un poco de naturalidad, haciendo que no crezca perfectamente, porque al agregar el naranja, dar el trazo, podemos cubrir alguna zona que no nos interese que la hierba esté hasta ahí. Podemos empujar visualmente alguna zona también. Ahora vamos a dar un poquito más de color a las hierbas, vamos a trabajarlas un poco más, vamos a estar agregando tonos que van más hacia el amarillo, otros más hacia el verde, otros más hacia el marrón, para dar variedad a las hierbas. Puedes utilizar otro tipo de pincel, como por ejemplo uno de detalle o un pincel de abanico tal vez, o el pincel plano. Aquel pincel que te dé facilidad y seguridad a la hora de trabajar.
sigo ajustando la mezcla a lo que voy necesitando. Dedicar el tiempo que sea necesario para conseguir el efecto que deseas. Si algo no te gusta, simplemente puedes retirar un poco la pintura con la espátula o tal vez un paño, un papel toalla y repasar y volver a empezar, o ir pintando encima con mucho cuidado, con poca presión, para que no se mezclen tanto los colores. Voy a utilizar un tono de verde un poquito oscuro, que puede ser un verde oliva, el cual se consigue mezclando amarillo con negro, o puedes simplemente mezclar verde con algo de sombra tostada para dar un poquito de oscuridad en la base de esa vegetación que está a distancia, pero no lo vamos a hacer demasiado oscuro porque es una vegetación pequeña. Y luego con un tono de marrón, en este caso sombra tostada, que lo puedes mezclar con un poquito de siena tostada también si gustas, voy a hacer unas manchitas para sugerir reses. Solamente son unas manchitas. Con un poco de negro, un mínimo de blanco, voy a sugerir los postes de la cerca. Estoy utilizando el tono de gris también. Agregué un poquito más de negro al tono de gris que había utilizado para la sombra del techo, y con este estoy haciendo entonces los postecitos. Para que te fluya bien en la pintura, utiliza algo de medio para que no te queden los postes muy anchos. Voy a utilizar negro como base. Aquí en la parte frontal hay parte de una cerca que está como caída, así que voy a utilizar el negro como base para hacer esa cerca. Está un poquito caída, no es una cerca derecha, por eso tiene esta posición. Si las quieres hacer perfecta, derecha y todo, también la puedes hacer. Utilizo un poco del gris que se utilizó para las sombras del techo. Voy a dar un poco de detalles a los postes de esta cerca.
Una vez terminado de trabajar la cerca, vamos a pintar un gallito. Esto va a ser solamente sugerido. Vamos a hacer unas manchas, la vamos a colocar de manera tal que parezca el gallo, pero la verdad es que no va a tener detalle. Voy a estar utilizando rojo, alizarin, negro, violeta, y de esta manera vamos dando forma a ese gallito. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.